Volvamos al antiguo centro del universo, donde los faraones gobernaron con un poder absoluto y donde construyeron un monumento que debía catapultarlos desde la muerte a la vida eterna. Karnak, el templo de los dioses. El antiguo Egipto veneraba a sus dioses en colosales monumentos de piedra que señalaban su presencia en todas partes a lo largo del exótico paisaje del país, así como en secretas ceremonias abiertas solo a unos pocos elegidos. En un mundo obsesionado con lo sobrenatural, Egipto era considerada la tierra más religiosa de todas. Sin embargo, a pesar de los vestigios grabados en piedra, Egipto y sus dioses siguen siendo un enigma desafiante. Los egipcios construyeron a una escala monumental destinada a perdurar toda la eternidad. Pero, ¿qué les llevó a construir tales prodigios cuando nunca antes se había intentado nada tan grandioso? Mientras el resto del mundo vivía en chozas de barro, los egipcios ya habían creado maravillas. Egipto nos atormenta con sus contradicciones. Pocas civilizaciones parecen haber gozado tanto de la vida. A juzgar por su amor por la belleza a través de su celebración de la naturaleza, está claro que veían el mundo con humor y gracia. No obstante, ningún otro pueblo ha estado tan completamente obsesionado con la muerte. En el curso de sus vidas, los egipcios invertían tantos esfuerzos y dinero en la preparación de la vida después de la muerte como en su día a día. Su momificación y rituales funerarios eran los más complejos que el hombre haya conocido jamás. Las paradojas se suceden. Los egipcios fueron pioneros en matemáticas, ciencia y medicina. Sin embargo, se basaban a menudo en la magia para explicar lo que desconocían. Y también estaban los faraones, soberanos mortales cuyo impresionante poder los elevaba por encima de los demás hombres. ¿Quién que no fuese un faraón podría proclamarse un dios y conseguir que su pueblo lo creyese de verdad? ¿Quién que no fuese un faraón podría erigir el mayor monumento nunca construido y dedicárselo a sí mismo? Con unos recursos prácticamente ilimitados, ningún capricho era demasiado pequeño, ni ningún sueño demasiado grandioso para la realeza de Egipto. Resulta lógico que fuesen enterrados en sarcófagos de oro. Asimismo, está la cuestión de la antigüedad. Egipto era antiguo incluso para los griegos y los romanos, con miles de años de antigüedad en la época en la que lo conquistaron. Y era tan enigmático para ellos como lo es hoy para nosotros. Los griegos y los romanos contemplaron las pirámides y los templos de los faraones y se maravillaron ante su antigua majestuosidad. Como nosotros, siguieron el curso del Nilo en su viaje a través de la historia y se preguntaron cómo todo ese mundo fue posible. Y como nosotros, se maravillaron ante la maestría artística y la pericia egipcias. Hay algo cierto. Muchas cosas se unieron aquí, especialmente el hombre y los dioses. Si los dioses amaron Egipto, los egipcios amaron a los dioses aún más. En el corazón de sus convicciones religiosas se encontraba la ciudad sagrada de Tebas. El poeta griego Homero la llamó la gran ciudad de las 100 puertas. Fue la ciudad que recibió lo mejor que la sociedad egipcia tenía para ofrecer. Pues fue aquí, en el gran templo de Karnak, y en el templo de Luxor, unos 3 kilómetros más allá, donde los egipcios creían que habitaba el dios supremo Amón. Los egipcios creían que el poder y la salvación del universo emanaban de este dios y de estos templos. En esta tierra de misterios, quizás lo más enigmático de todo era su religión. Las divinidades egipcias tomaban formas muy distintas. En Tebas se adoraba una manifestación de Amón en forma de un pequeño ídolo, probablemente de oro, con rasgos humanos. Se piensa que el nombre de Amón significa el oculto. Parece adecuado, ya que nadie, con excepción del faraón, del sumo sacerdote y de sus asistentes, estaba autorizado a contemplar el ídolo. Aún así, era adorado con absoluta reverencia y obediencia por todos.
Los antiguos egipcios creían de verdad que esta imagen divina poseía un poder inimaginable. Cada día, el sacerdote penetraba en la zona más íntima y sagrada del templo, y entonces tenía lugar un ritual en que el dios era alimentado, vestido y adorado. Al final del día, el ritual se repetía en orden inverso, y el ídolo se retiraba durante la noche. Es muy significativo que el faraón viniese a Amón en lugar de llevar a Amón al faraón. Esto no menoscababa la importancia del faraón en modo alguno, pero indica su obediencia al dios. Los egipcios creían que el poder del faraón emanaba directamente del dios. Amón no siempre fue el dios más importante en Egipto. Anteriormente, otras divinidades dominaron esta tierra. Determinados dioses se vinculaban frecuentemente a determinadas ciudades, y su prestigio y poder aumentaban o disminuían según la suerte de su ciudad. El nombre de Amón está vinculado para siempre al de Tebas. Cuando sus principales familias asumieron el control del país, Amón fue colocado a la cabeza de los dioses. Cuando la riqueza de Tebas se multiplicó y se transformó en la ciudad más rica y poderosa de Egipto, los faraones tebanos no repararon en gastos para honrar al dios que creían que les había traído tanta fortuna. Como principales mecenas de los templos, los faraones fueron espectacularmente generosos. Vastas secciones de los opulentos edificios fueron financiadas gracias a los botines generados por la fabulosa máquina de guerra egipcia. Hacia el año 1500 a.C., las fronteras egipcias se extendían a lo largo del valle del Nilo hasta Mesopotamia. Situada a unos 644 kilómetros Nilo arriba desde el mar Mediterráneo, Tebas se enriqueció virtualmente con las riquezas traídas desde todos los rincones del reino. Los templos de Karnak y Luxor se convirtieron en los complejos religiosos más grandes de todo el mundo antiguo. La riqueza de los templos estaba vinculada a la riqueza de los faraones, y su riqueza era grandiosa. Pocos hombres han ejercido tanto poder. Considerándose a sí mismos semidioses, fueron educados en un sistema en que el mundo les pertenecía para dirigirlo. Estas personas tenían su lado humano, pero también debieron ser conscientes de que todo aquello que hicieran tendría trascendencia. Si tú, como faraón, decidías, mañana se empezará un nuevo templo aquí, eso es lo que se haría. La razón más evidente para la existencia de los templos era su utilización como lugares de culto. Pero los templos podrían considerarse también como vehículos de inmortalidad para los faraones. Grabando sus nombres e imágenes en las paredes de un templo, los monarcas egipcios sentían que una parte de ellos viviría para siempre. Su elección de la piedra como materia prima para la construcción constituyó su apuesta más segura contra los estragos del tiempo. Y este era un recurso que Egipto poseía en abundancia. Los faraones poseían enormes canteras, especialmente río arriba en Asuán. El Valle del Nilo, y particularmente el desierto del este, es una de las zonas geológicamente más ricas del mundo. Todo tipo de piedras para la construcción, así como piedras para otros usos, para usos decorativos, jarrones de piedra, joyería, etc., están presentes allí. Así que Egipto es extremadamente afortunado en este aspecto, y los antiguos egipcios aprovecharon muy bien estos recursos. La arquitectura egipcia es única y rápidamente identificable. ¿Qué inspiró toda esta belleza? Una fuerza poderosa tras el diseño de los templos fue el amor de los egipcios por la naturaleza. Se puede ver cómo los templos egipcios están estrechamente vinculados a la idea egipcia del cosmos, y también cómo los egipcios observaron su geografía y su entorno. En primer lugar, el pilono es como en el horizonte. El sol se pondría y saldría por encima del pilono. Y otra característica de estos grandes templos es la sala hipóstila. Es básicamente una sala llena de columnas, y si las observas, estas columnas son plantas gigantes, son papiros gigantes y lotos gigantes. Está claro cuando observas su extremo superior que tiene la forma de la flor, pero también la base de la columna tiene el aspecto maravilloso de una vegetación frondosa. Así, muchas características de su entorno, el sol, la luna, las estrellas, están incorporadas a su arquitectura. Pero, ¿por qué construyeron los egipcios a tan enorme escala? Aunque las grandes pirámides fueron construidas siglos antes que los templos de Karnak y Luxor, y fueron los más grandes monumentos jamás erigidos,
su influencia no perduró. La mayor parte de la arquitectura egipcia se mantuvo dentro de dimensiones normales durante siglos. Pero con el inicio de la etapa constructora del Imperio Nuevo, los faraones empezaron a construir a nivel colosal, como reafirmación ante su propio pueblo y ante sus vecinos y enemigos. El tamaño de los monumentos egipcios es, supongo, una manifestación de poder, en cierto sentido. Este deseo de monumentalidad y dimensiones colosales parece haberse desarrollado con el establecimiento del Imperio egipcio, tanto en Nubia como en Asia Occidental, a partir del año 1500 a.C. aproximadamente. Sorprendentemente, la impresión global producida por esta impresionante arquitectura es particularmente atractiva a los ojos del hombre moderno. Es muy limpia, muy pulcra, muy armoniosa en conjunto y en cierto modo coincide con nuestro sentido moderno de la estética. Es algo que probablemente los victorianos no encontrarían especialmente bonito o atractivo, pero a nosotros nos parece extremadamente moderno, muy pulcro, muy armonioso. De hecho, la arquitectura egipcia era muy elegante. A pesar de su tamaño colosal, pocas personas tenían acceso al interior de los templos. Solo la élite privilegiada podía penetrar en la zona sagrada de su interior. Cuando uno piensa en un templo, la mayoría lo equipara a una iglesia. Uno piensa que irá a adorar al Dios y que todos podrán entrar. Pues bien, esto no era así en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, la gente corriente no tenía acceso a las zonas sagradas. Solo el que había sido purificado, es decir, los diversos rangos del clero, podían acceder al interior. Y cuanto más puro eras, más arriba estabas en la jerarquía sacerdotal y más podías penetrar en el templo. Como en su exterior, todo en el interior del templo estaba dirigido a impresionar. Al fin y al cabo, a tan solo unos 90 metros en lo más recóndito del edificio se encontraba la morada de los propios dioses. El faraón no vivía en el templo. Su residencia se encontraba en otra parte. Pero cuando visitaban al dios, a medida que se adentraban más y más en el corazón del templo, el faraón y los sumos sacerdotes se veían rodeados de una impresionante maestría artística. Al aproximarse a la cámara del dios, cruzaban la sala hipóstila. Hoy, esta sala está inundada por el sol, pero durante la antigüedad, la mayoría de esta zona estaba a oscuras, iluminada por antorchas o con un mínimo alumbrado. La sala estaba diseñada como un gigantesco bosque de pilares destinados a hacer que el universo pareciese pequeño. El faraón iba a adorar al dios y como él mismo era una divinidad, se podría decir que Dios iba a adorar a Dios. Egipto precisaba una estructura y un marco adecuados a esta ocasión, y la sala hipóstila proporcionaba todo eso. Más allá de este punto, había más restricciones. Cuando uno piensa en ello, comparándolo con el palacio, cuanto más se acercaba uno a las estancias reales y a los aposentos, más restringido era el acceso, porque estamos hablando de acceso físico y personal a una divinidad. Los espacios se hacen más cerrados, tanto horizontal como verticalmente, a medida que el suelo se eleva y el techo desciende y uno se va adentrando más. No solo en términos de espacio restringido, sino también en términos de tiempo. Uno está regresando desde el brillante mundo cotidiano en el que nos movemos al período anterior a la creación, cuando nada estaba diferenciado y todo era una única sustancia oscura. El Dios que habita en el templo de Karnak es el gran Dios creador. El hecho de que el faraón y el dios comulgaran lejos de la vista del pueblo añadía aún más poder y majestuosidad a la religión egipcia.